Seguimos junto a ustedes aquí en FM San Ramón, son las 11 de la mañana, 44 minutos, y estamos recibiendo a Adrián Peña, diputado por el Partido Colorado. Bueno, con mucho gusto aquí en los estudios. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Pablo. Muchas gracias por la invitación y con mucha alegría porque después de mucho tiempo vuelvo a FM San Ramón. Es un gusto recibir. Un viejo amor, así que muy contento de estar acá. Bien, y para nosotros es un gusto dialogar contigo. Estás apoyando la precandidatura de Ernesto Talvi a la presidencia de la República y bueno, con mucho trabajo. Aparte de tu trabajo ya de por sí, porque sos diputado, bueno, ahora redoblando un poco la apuesta y siguiendo en esto, ¿no? Sí. Nosotros, yo soy el coordinador nacional de Ciudadanos, o sea que nunca había tenido en materia política tanto laburo, digamos, como el de esta elección. Además, porque es un proyecto nuevo, donde hay muchas cosas que se van aceitando sobre la marcha. Nosotros arrancamos en agosto del año pasado, entonces hay mucha cosa que ir corrigiendo en la medida que la campaña fue avanzando. Pero sí, estamos ya a horas de votar, creo que prácticamente todo lo que podíamos hacer lo hicimos. Estamos en la última instancia, que es el de llegar con la lista a la gente, prácticamente un trabajo más de logística que otra cosa. Mañana termina la campaña en sí misma en materia de comunicación, así que ya cerrando todo este trabajo que para mí en lo personal ha sido realmente interesante porque he aprendido mucho, me ha permitido conocer mucha gente y me ha permitido hacer cosas que antes no había podido, y estoy muy identificado con lo que Ciudadanos está proponiendo y con el proyecto político que encabeza Ernesto. Me siento consustanciado con eso, estoy muy contento por lo que logramos. Nosotros arrancamos de la nada con un candidato desconocido para la mayoría de la población y hoy le estamos peleando la elección a alguien que fue 2 veces presidente de la República. Entonces sentimos que el trabajo, por lo menos desde lo político, se ha hecho en buena forma y eso es satisfacción, obviamente, ¿no? Capaz que es la última pregunta, ¿no? Pero ¿qué se espera para el domingo? Digo esto porque más o menos en las otras está un poco peleado, pero si uno ve las encuestas se vuelve loco. Me imagino ustedes, si van a ver las encuestas, hoy es una cosa, mañana es todo lo contrario. Bueno, son varias cosas, ¿no? Yo te digo, yo creo en las encuestas, es decir, las tomo en cuenta. No las creo como verdad revelada, claro, ni como verdad única, pero sí como un dato, como un insumo a la hora de la toma de decisiones. Hay cosas que hay que tener en cuenta también cuando uno lee las cosas. La encuesta es una fotografía, por lo menos hoy, lo que se conozca entre hoy y mañana, las últimas encuestas son una fotografía por lo menos de hace 10 días atrás. Es decir, nunca son una predicción, para empezar. Nunca un estudio de opinión pública está anunciando el resultado de la próxima elección. Está diciendo qué vio hace 10 días atrás. Claro, es que capaz que el estudio de hoy, sí, seguramente con las noticias de hoy cambiaría seguramente. Y eso es lo que ha hecho que tantas veces digan las encuestas le erraron. No, claro. La encuesta hace 10 días daba esto, ¿no? A veces nos pasa, yo hemos contratado a casi todas las encuestadoras serias del Uruguay y te dicen, mira, a mí me da esto. No, pero no puede ser tal cosa en tal departamento. Mirá, lo revisé, lo chequeé, lo ponderé, me da esto. Y yo creo que son empresas serias en términos generales en el Uruguay. Sí hay que tener en cuenta también que la elección interna es muy difícil porque la pregunta arranca diciendo, ¿usted va a votar el próximo domingo? Probablemente, muy probablemente. Mucha gente dice que va a votar y luego no va. Entonces los márgenes se disparan, y más en un partido que todavía sigue siendo chico, porque el Partido Colorado está marcando 15 puntos promediales en las encuestas a nivel nacional, por lo cual la muestra es mucho más chica que en otros partidos, lo que también aumenta el margen de error. Lo que a mí sí me interesa, hay un montón de información que dan las encuestas, que es como qué público te está votando, a qué público está llegando, qué público podés captar. Y lo que sí hay que tener en cuenta es la tendencia. Porque cuando los datos van en determinada línea, más de 3 mediciones en la misma empresa, bueno, te marcan una tendencia. Y en esas tendencias, bueno, Ernesto crece en todas y vamos a llegar a mañana con 2 empresas que nos dan ganando, con 2 empresas que nos dan perdiendo y con una opción que nos da empate técnico. O sea que el 30 se va a saber todo. Sí, dependerá de muchos factores. Depende de mucho, claro. Depende de la capacidad de movilización, sí, depende de que mucha gente que está dispuesta a votar a Ernesto porque confía en él, decida ir efectivamente a votar. Y esa es una operación que estamos haciendo nosotros en estas últimas notas. Es decir, que todo aquel que vea y que entienda que Ernesto Talvi tiene la capacidad suficiente y que sus propuestas deben estar en octubre, o sea, que se puedan plebiscitar, digamos, en octubre y que estén allí en la mesa, bueno, vayan el 30 a votar. Tómense un ratito, el voto no es obligatorio, pero comenzamos a elegir presidente el domingo. Entonces, es muy importante que, en términos generales, es muy importante que la gente concurra a votar, ¿no? Porque, bueno, esa posibilidad por la que tanto se peleó en el Uruguay,
es un derecho y está muy bueno ejercerlo, voten a quien voten, pero eso es lo primero. Pero luego a nosotros nos interesa que mucha de esa gente que ve justamente una posibilidad en Ernesto efectivamente vaya a votar el domingo, y a eso es lo que estamos invitando, ¿no? Bien. ¿Cómo le impactó a Ernesto Talvi y a este sector del Partido Colorado el debate, que fue, bueno, el primer debate, ¿no? De Andrade Sí. Talvi? Dicen que no hay un ganador, pero bueno, no sé qué opinión te merece a vos y qué debate, resultado le dio a Talvi. Lo primero es que está muy bueno que hayan debates, ¿no? Claro. Creo que eso es una herramienta fantástica, permite que la gente acceda a más información para definir su voto. En definitiva, eso mejora en calidad democrática. Creo que los debates son necesarios, son buenos. Aquí se ha dado una lógica un poco especial, y es que hoy hay competencias internas y los candidatos debaten con quienes no son hoy sus competidores, sino que están compitiendo en internas separadas. Eso lleva una lógica de que cada uno va por su andarivel y no se choca, ¿no? Y el debate tiene de interesante ese, ¿no? El cruce. A nosotros nos fue muy útil el debate, muy útil, porque Ernesto, una de las dificultades que tenía era su escaso conocimiento por la población. Tampoco tenemos el dinero que tiene Sartori, por ejemplo, que gasta Sartori, no sé si lo tiene, pero por lo menos lo gasta, para hacerse conocer. Entonces nosotros también venimos viendo desde el año pasado que Ernesto es quien más convierte voto, quien más convierte conocimiento en voto. A medida que más gente lo conoce, más gente lo vota, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esta posibilidad hizo que muchísima más gente lo conociera, y eso se está reflejando en la intención de voto notoriamente. Entonces, desde ese punto de vista, más gente lo conoció, pero además lo conoció como es él, ¿no? Como un tipo sólido, con propuestas, con ideas claras y con su propuesta de país, ¿no? Uh-huh. Entonces, para nosotros fue un ganar-ganar el debate, sin ninguna duda, ¿no? Fue incluso cuando decidimos aceptar el desafío, porque el desafío lo había hecho Andrade a través de las redes sociales, sopesamos todo esto y nos parecía que íbamos a tener ese resultado, y efectivamente fue así, ¿no? Bien, fue positivo. Fue positivo, altamente positivo, bien. Sí, sin duda. Adrián, para aquellos que van a votar, que van a volver al Partido Colorado tal vez, o aquellos que siempre estuvieron en el mismo, ¿qué tiene Talvi, en función de lo que tiene para ofrecer que lo diferencia a otros candidatos? Yo creo que tiene dos cosas que son muy importantes hoy que la gente busca. Por un lado, renovación, ¿no? Uh-huh. Alguien que no viene del sistema político, ¿verdad? Que deja toda su carrera exitosa en materia académica, no solo en el Uruguay, sino también en el exterior, para bajar al llano y meterse en la política. La gente hoy está descreída de quienes estamos en el sistema. Ernesto es alguien que viene de fuera, que no trae los vicios de la política, incluso en el trato diario. Siempre dice, déjame un poco afuera de estas cosas porque yo quiero mantenerme sin contaminarme y seguir viendo las cosas desde otro ángulo y no de los que están metidos permanentemente en la política. Ernesto, además de ser nuevo, tiene la gran ventaja de ser alguien que conoce las políticas públicas. Es nuevo en la política partidaria, pero por 21 años se dedicó al análisis de políticas públicas. Entonces conoce de los temas que son problema hoy en el Uruguay y propone para esos problemas soluciones concretas, soluciones reales y financiables, que es el punto. Hoy tenemos un debate con mucho menor carga ideológica. Hoy no estamos discutiendo entre marxismo, liberalismo, en fin. Hoy las discusiones tienen que ver o tienen que tener que ver con los problemas cotidianos que el Uruguay tiene. Seguridad, empleo, educación son los tres principales problemas. En todas esas áreas, Ciudadanos tiene propuestas concretas, medidas, estudiadas, financiadas. El lunes pasado presentamos nuestro programa de gobierno, Un Pequeño País Modelo. Esa es nuestra aspiración. Es un programa que tiene eso, tiene la capacidad de ofrecer algo tan ambicioso como poner al Uruguay en el sitial en el que en algún momento estuvo, pero además de hacerlo con cosas concretas. Vamos a hacer esto y aquello, y cuesta tanto y cuánto. Entonces me parece que eso es un diferencial que tiene, que le agrega ilusión a la política, ¿no? Para mí Ernesto Talvi es futuro, básicamente es futuro. Lo que siempre propuso el Partido de Colorado en otra clave, ¿no? Es volver al vallismo, es volver a pensar el Uruguay y ponerlo en el mundo 30 años para adelante. Es otra cabeza, es la oportunidad de volver a hacer lo que hicimos, pero en clave de futuro, no repitiendo lo que ya pasó, porque el pasado no vuelve, nunca vuelve, es así, nos guste o no, el pasado pasó. Hoy tenemos que transformar al Uruguay en otra cosa y en clave de futuro, y eso para mí es Ernesto Talvi, sintetiza esa aspiración, y por eso creo que es una opción que le está dando al Uruguay una propuesta de futuro. Para mí, si me decís un sinónimo de Talvi, futuro.
Bien. Y en cuanto a lo que es Canelones, dirigentes locales, son muchos también los que se han sumado a esta propuesta de Ciudadanos. Sí, y muchos que ya estaban en la política. Ciudadanos, ¿no? Nosotros somos una de las 4 líneas que apoya a Talvi en Canelones. Nosotros somos la lista 1600, pero hay 3 más en el departamento de Canelones. Tenemos una organización política muy potente en todo el departamento, sinceramente. Aquí en San Ramón, Fernando Melgal, el edil departamental, y toda la barra del Club Cruzada Libertadora, que además tiene 2 concejales en el municipio, o sea, es la segunda fuerza, hizo que el partido fuera la segunda fuerza política aquí en San Ramón, nos apoyan, que han hecho un gran trabajo en contacto permanente con la gente, y también Fernando en la Junta Departamental. Pero tenemos realmente una representación muy interesante en todo el departamento, y hay gente que ha vuelto, como Natalio Helber, que ha vuelto a la política, que había dejado la política y ha vuelto solo para apoyarnos en esto, y hay gente, por ejemplo, como Ricardo Falero, que fue diputado del Nuevo Espacio por 10 años, diputado por Canelones del Nuevo Espacio, que vive en Las Piedras y que se ha integrado al proyecto de Ciudadanos. Es decir, estamos logrando con Ernesto y con Ciudadanos bajar las barreras del partido, o sea, es una gran puerta de acceso para gente de fuera de nuestra colectividad. Eso es lo que nosotros vemos, que la posibilidad de crecimiento del partido está en el triunfo de Ernesto. Si no gana esta opción, seguramente el partido vote similar a la elección pasada, su techo es mucho más bajo. Con un candidato de las características de Ernesto, hay mucha gente que no había votado al Partido Colorado que está dispuesta a venir. Y ahí es donde nosotros vemos la gran oportunidad, ¿no? Ven a Ernesto Talvi no como un colorado de pura cepa, por más que lo sea, ¿no? No digo que no lo sea, pero que no ven a ese viejo dirigente que dice, no, yo no voy a votar cuando no es del partido. Hay que ser claros, el partido poco a poco se fue muy a la derecha, ¿no? Por diferentes situaciones a lo largo de procesos que se van dando en las fuerzas políticas y que no viene al caso analizar. Pero el partido se fue derechizando, digamos. Hoy el 57% de las personas que están dispuestas a votar a Ernesto Talvi se autodefinen como de centro. Es decir, nosotros estamos volviendo al centro del electorado, que es donde está la gran masa del electorado, que es como se define el Uruguay en sí mismo, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tenemos la gran oportunidad, ¿no? De volver a ese centro político, ¿verdad? Que es donde estuvo siempre el vallismo. El origen del Partido Colorado. Tal cual, ¿no? Tal cual. Yo creo que es recuperar esa esencia, y lo estamos sintiendo, lo estamos viviendo. Hay mucha gente joven. Cuando se pase peine fino sobre toda la elección y se analicen los datos, ustedes se van a encontrar en los circuitos jóvenes con mucha gente votando a Talvi. Mucha gente votando a Talvi. Nosotros hemos hecho reuniones con cientos de jóvenes independientes que no están dentro de las agrupaciones, por ejemplo. Hace poco me tocó participar en una en Montevideo, más de 150 jóvenes, todos estudiantes universitarios, ¿no? Que se autoconvocaron para una reunión con Talvi. Una cosa nunca vista. Si hay un montón de gente que está acompañando este nuevo sector, esta nueva cosa que hay en la política que es Ciudadanos. Está muy bueno. Ernesto, incluso antes de ser precandidato, cuando estaba al frente de Ceres, él siempre trabajaba en esto de la educación, capaz que por eso le llega tanto a los jóvenes de los liceos y demás. El otro día Gabriel Pereira en una entrevista ahí en Sarandí le decía, sos el único que habla de educación cuando es el principal problema del Uruguay. Y mirá, yo que soy más político, digamos, a veces le digo, che, Ernesto, está bueno, ya está, yo he sido 36 liceos, ¿no? Porque una vez estábamos en Florida en una reunión y dice, una señora comentó que había ido y dice, ¿quién es Talvi? Sí, el de los liceos. ¿No? Lo identifican con eso. Lo identifican con eso. Y nadie más, y en un momento yo le dije, corremos un riesgo de que te digan, del único que lo hace es de educación. Y me dice, mirá, Adrián, lo voy a seguir haciendo, yo no voy a... Es onda Jorge Valle en eso. Si no les gusta, es de lo que hay que hablar, es lo más importante. Yo entiendo que no tiene que ver con si cobras algo más o algo menos el mes que viene, pero la educación es el problema transversal a todo el Uruguay. Tiene que ver con la solución al problema de empleo, tiene que ver con la solución al problema de seguridad, porque en el fondo, si no solucionamos el problema de fondo, la generación de delincuencia no va a parar. Por más que le pongas un policía a cada casa del Uruguay, el problema no se soluciona. Entonces, y él lo ha ido construyendo, ¿no? Y además acá estamos viendo con un montón de... Se está dando una emigración diferente en Uruguay, es decir, a la que hubo en algún momento. En algún momento la emigración fue más económica y de niveles medios bajos de la sociedad. Hubo allí un gran porcentaje de la gente que se iba al Uruguay, se iba a buscar laburo a otro lado, pero a buscar laburo de repente en un restaurante, en algún otro tipo de trabajo de ese tipo. Hoy hay mucho profesional que decide irse a otro país a desarrollar su carrera, ¿no? Y eso es un doble problema,
porque el Uruguay ha invertido mucho en formar a esos profesionales, muchas veces a través de la educación pública, y el profesional decide irse a Chile, o irse a Europa, o irse a los Estados Unidos y desarrollar así, y volcar así su conocimiento. Es decir, lo formamos, gastamos en el profesional y lo vuelca en otra sociedad y no en la nuestra. Entonces, un país que no mantiene esa gente, un país que no logra capturar a los mejores y retenerlos, es una sociedad que va camino a la desaparición. Entonces, me parece que ese tema es muy importante y que ahí hay un link y que, como vos decís, que conecta mucho con los jóvenes, ¿no? Que tiene que ver con, en realidad, tiene que ver con su futuro. Entonces, y que hagamos algo por cambiar ese futuro. Y creo que ahí está una de las ventajas, ¿no? Y que en ese caso también él hablaba de experiencias que ya se realizaron. Sí, claro. Que eso también es importante, sin haber estado en la política partidaria. Claro, la propuesta de los 136 liceos, yo la meto más en las políticas sociales. Claro. Porque para mí, estos 136 liceos en los barrios de contexto crítico del Uruguay, que 23 van en Canelones, ¿no? Pensemos en la zona de Toledo, dos van en Barros Blancos, en la zona de Las Piedras, en las villas de Las Piedras. Allí fundamentalmente se centran esos 23 liceos en toda la periferia, donde hoy la situación es muy compleja, ¿no? Fíjate que entre Progreso y 18 de Mayo se generó un asentamiento en el que ya viven miles de personas en 5 años, ¿no? Donde ya los servicios no dan, donde ya la escuela no da, donde ya la UTU no da, donde es muy difícil convivir. Entonces, atacar eso supone que vos vas a tener a los gurises desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, contenidos con una propuesta académica de excelencia, que los vas a alimentar, que los vas a contener, porque acá la experiencia del impulso, que es la experiencia en la que haces referencia, que Ernesto dirige con otra gente, hace que cuando el muchacho no va a estudiar, ya no va a clase, ya ese día se llama a la familia porque no vino. Y si no atienden el otro día, va gente del liceo a la casa. Entonces, eso es mágico. Mirá, yo he estado e invito a gente que se acerca a nosotros a poder hacer visitas al impulso, entonces uno ve allí mismo el poder transformador de la educación, ¿no? Los gurises, que son ellos mismos los que limpian sus salones, por ejemplo, que se van turnando para el día siguiente, que aprenden esos hábitos, que cumplen, y la comunidad respeta. Mira, ahí cuando uno cree que todo está perdido, la comunidad respeta ese liceo. Fíjate que el impulso, que está ahí en la cuenca de Casaballe, nunca fue vandalizado, nunca. Nunca le tiraron una piedra, nunca lo pintaron, nunca rompieron un vidrio, nunca robaron nada. Porque quienes son sus familiares los que están estudiando ahí. Y lo cuidan. Los mismos que están vandalizando, que están robando, que están viviendo del narcotráfico, no tocan el liceo. Es como una joyita ahí metida en un asentamiento, ¿no? Porque saben que sus hermanos que están ahí tienen una oportunidad que ellos no tuvieron. Entonces eso es. Ernesto siempre cuenta una anécdota que fue en una despedida de estas de fin de año, una velada de fin de cursos del liceo, donde había una chiquilina de cuarto de liceo, ¿no? Entonces le dijo qué bueno que ella ya había decidido que iba a hacer medicina, pero que además que iba a hacer pediatría, y que ya estaba haciendo cosas en informática porque sabe que en el tiempo que viene la medicina necesita mucho de informática. Entonces, él dice, esa conversación es muy importante, porque cuando esa chiquilina, después de las 6 de la tarde, vuelve a su casa, vuelve a un hogar con violencia doméstica, vuelve a un hogar con muchas carencias para la alimentación, vuelve a un lugar donde viven 10 en 2 piezas, ¿no? Pero la cabeza de esa chiquilina ya está en otro lado, ya no está en ese lugar, ya es libre, ya está en otro lado. Y ese es el poder transformador de la educación. Entonces yo creo que esos liceos, que además son 160 millones de dólares por año, más de lo que se gasta en educación, que está estudiado, está medido, pueden cambiar notoriamente esta fragmentación social que el Uruguay vive, ¿no? Que a algunos todavía nos cuesta reconocer, entre uruguayos de un tipo y uruguayos de otro tipo, donde no nos reconocemos en los códigos, hasta en la forma de hablar, ¿no? Que no como dicen hoy, hay sectores de la sociedad que hablan otro idioma porque se manejan otros códigos, otras palabras que nosotros no somos capaces de entender. Ese Uruguay fracturado es lo que hay que cambiar, y yo creo que la única propuesta concreta en materia social, que es educativa, pero que es fundamentalmente social, es esta que está presentando Ernesto hoy en esta campaña. Bien, bueno, el domingo a votar, esa es un poco la invitación, a motivar a la gente. La invitación es que vayan a votar, como digo, primero votar porque es una fiesta de la democracia, aprovechar esa oportunidad. Esto no existía,
hace muchos años las cúpulas partidarias decidían sus candidatos. Hoy es la gente a través del voto que elige el candidato a presidente. Esa es una mejora en calidad democrática. Así que bueno, sean del partido que sea, decidan quién es el que quieren que esté en octubre. Nosotros le pedimos una mano a todos, sean colorados o no, que el próximo domingo vayan a votar por Ernesto Talvi. Lo queremos en octubre con estas propuestas, de las que hablamos algunas, pero con una cantidad de propuestas concretas para temas concretos del Uruguay. Este voto define. Estamos en una interna muy pareja. Logramos un sueño prácticamente, que era estar aquí peleando mano a mano en la interna Sanguinetti. Creo que son dos partidos muy diferentes. Si lo lidera Sanguinetti, a quien le reconocemos todas sus credenciales, pero creemos que precisamos otra cosa para el tiempo que viene, un escalón superador. Y es muy diferente un partido liderado por Talvi y un partido colorado que ponga a Talvi como candidato que lo otro, que es la repetición de lo que el partido ya tuvo. Así que lo estamos invitando a concurrir. Nuestra lista es la 1600, la encuentran en Tala, en Luis Alberto de Herrera, a metros de 25 de agosto, en San Ramón, acá en la avenida Valle, en el Club Cruzada Libertadora, y en San Bautista la encuentran frente a la plaza, pegado al Hábitat. Muy bien, Adrián, muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Nos estaremos hablando pronto, seguramente ya abordando también temas que tengan que ver con Canelones, pero bueno, ahora estábamos ya en pleno con mucho gusto, selección. con mucho gusto, volveremos.